no, 잡으세요 VIP and a breath. 잡으세요 VIP and a breath. Hey bro, si quieres el millón, activa del sillón right now. Headshot, me miro y me friso, corte Charles Bronson. Oh, no aguanto más de un mes acá. Norteamérica me vino a buscar. Vamos brillando en el amanecer, como si fuéramos superstars. Muy buenos días y bienvenidos a Minuto a Minuto. Alargamos, comenzamos, inauguramos una nueva semana junto a ustedes. Despedimos el mes de julio esta semana. Es el último lunes de este séptimo mes. Y en el día de hoy nosotros tenemos mucha información para contarles. En los controles técnicos, musicalizando la mañana, el señor Oscar Ventura Domínguez. Vale la pena una mujer que se despierta sonriendo. Vale la pena ir a estudiar haciendo huelga al perder tiempo. Vale la pena amar a la niñez. Vale la pena ser héroe del barrio y a punta de echar ganas construir. Viva el amor en la ciudad, República de la Alegría. Que viva la mujer que me enamore de verdad. Viva el amor en la ciudad, República de la Alegría. Que viva el buen humor, viva la vida y los cariños de mamá. Ay, ay. Vale la pena por amor hacer de tripas corazón. Vale la pena que el orgullo te lo metas al bolsillo. Vale la pena amar a tu enemigo. Vale la pena honrar a Jesucristo. Y en medio de la plaza echar un grito. Viva el amor en la ciudad, República de la Alegría. Que viva la mujer que me enamore de verdad. Viva el amor en la ciudad, República de la Alegría. Que viva el buen humor, viva la vida y los cariños de mamá y de papá también.
Ahora sí, hola gente linda, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Minuto a Minuto. Nosotros largamos y comenzamos una semana bastante cargada de información. En los controles técnicos, el señor Oscar Ventura Domínguez haciendo magia para que salgamos al aire. Le tenemos que agradecer a nuestro operador. En la producción, María Inés Vega, como cada una de las jornadas, y Hugo Krasnobroda acompañándonos mutuamente aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Huguito? Buenos días. Buenos días, Carla. Bueno, uno de los lunes más cargados de información, por lo menos de las últimas, o desde que yo ingresé a la radio, ahora 1 o 2 meses, información por todos lados y de mucha potencia. Uh-huh. El resultado de las elecciones de Venezuela, comunicado por la Comisión Nacional Electoral, sí. Donde se adjudica el triunfo al presidente Nicolás Maduro por 7 puntos de diferencia, sí. 51,2 a 44,2. Me parece que es claramente la noticia del día. ¿Por qué digo que es la noticia del día? Porque ganó Maduro, porque ganó por 7 puntos. Sí. Bueno, por varias cosas. En primer lugar, porque llegamos a las elecciones con todos los sondeos de opinión que daban una diferencia entre 20 y 25 puntos a favor de González Urrutia, uh-huh. ¿no? Sí. Y lo que se decía era, esta elección ya está ganada por la oposición. Lo que hay que ver es cómo se logra evitar un fraude. Esto ya se hablaba la semana pasada, ¿sí? Sí. Es como que ya estaba instalado, que los votos estaban, pero que la preocupación era cómo se iba a poder cristalizar eso en el resultado final. Bueno, nos fuimos a dormir, la mayoría, creo que nos fuimos a dormir sin conocer el resultado, viendo obviamente que había un cúmulo de irregularidades que llamaban poderosamente la atención. Para empezar, la cantidad de veedores internacionales argentinos, entre ellos deportados como si fuesen delincuentes, solamente por ir a fiscalizar el comicio, sí. llamado por los partidos políticos de la oposición. Uh-huh. En cambio, sí pudieron ingresar los delegados que venían de Irán, Corea del Norte, Rusia y Bolivia, uh-huh. básicamente los convocados por el presidente Nicolás Maduro. Después también vimos que la votación con voto electrónico, que al ser voto electrónico garantiza una velocidad, yo me arriesgaría a decir hasta 10 veces más rápida que la del conteo del voto de papel. Sin embargo, eran las 12:30, 1:30, y no había un solo dato oficial, ¿no? Todas esas cosas empezaban a llamar la atención. Bueno, finalmente cuando mucha gente ya creo que estaba durmiendo o ya un poco ya estaba muy cansada, finalmente la Comisión Nacional Electoral informó lo que muchos preveíamos que iba a pasar, no porque la gente lo haya votado, sino porque yo en particular veía muy difícil que un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro entre el poder tan fácil. En primer lugar, porque creo que el principal miedo del presidente Nicolás Maduro pasa por qué va a hacer la oposición si llega al poder. No en materia económica, en materia política, en materia de la revolución bolivariana, si vuelve la derecha. No. Básicamente, si Maduro va preso o no va preso, ¿no? Entonces, había una preocupación muy importante en el régimen chavista sobre esto y finalmente nos encontramos con esto. Nos desayunamos que la última oportunidad, que era considerada por muchos venezolanos que estaban esperando un triunfo de González Urrutia para volver al país, sí. no de manera inmediata, hay que decirlo, ¿no? Para, tener la esperanza de que empiece un proceso de recuperación democrática que en unos años los pueda llevar a una estabilidad económica que los haga volver al país, ¿no? Sí. En primer lugar, datos que llaman la atención y que podrían poner un manto negro sobre este resultado también. El promedio de votación en Venezuela, histórico, uh-huh. es del 70% de asistencia. Ayer, donde se veía muchísima masividad, muchísimo fervor por votar, nos enteramos por la Comisión Nacional Electoral que la votación fue del 50,4%. O sea, 1 cada 2 venezolanos, según este dato, sí. 1 de cada 2 venezolanos no fue a votar. Y estamos hablando de un porcentaje muy inferior a otras elecciones, cuando la expectativa uh-huh. era muy superior a otras elecciones. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando vos achicás la cantidad de votantes, bueno, también es más fácil poder sabotear la elección, digamos. No es lo mismo modificar los votos sobre, 16 millones de personas que sobre 9, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar,
El presidente Milei, al igual que muchos presidentes de la región, emitieron un comunicado conjunto, Uruguay, Panamá, Ecuador, Argentina, un comunicado conjunto Chile, el presidente Boric, para que el presidente Maduro reconozca las elecciones que sean lo más transparentes posibles. Esto se dio cuando todavía no había habido ningún dato oficial y la oposición aseguraba tener cerca del 70% de los votos y Maduro no decía nada. ¿Está bien? Sí. Bueno, finalmente, después en el discurso del presidente venezolano, vino la respuesta, nuevamente, Milei, traidor a la patria, fascista, servidor de los capitales extranjeros, etcétera. Lo que yo percibo es que efectivamente sí hay una sensación de desazón, no solo en el pueblo venezolano, o por lo menos voy a ser justo, en el pueblo venezolano que quería un cambio. Evidentemente algunos debe haber, seguramente hay mucha gente que considera todavía que el gobierno de Maduro es un gobierno que le da prosperidad a Venezuela, pero aparentemente, por lo que las encuestas de opinión mostraban, no era la mayoría de la sociedad. Exactamente. ¿Bien? Así que eso es un dato a relevar. Otro dato a relevar. La configuración geopolítica de América Latina, con un triunfo de la oposición, iba a cambiar drásticamente. Porque básicamente el gobierno de Venezuela es hoy el gobierno más aislado, digamos, que podríamos decir, de la comunidad internacional. A diferencia de cuando estaba Hugo Chávez, que de Hugo Chávez se puede decir un montón de cosas, ¿sí? Pero Hugo Chávez era un tipo que le gustaban las contiendas electorales. Hugo Chávez perdió una elección. Sí. Hugo Chávez era un tipo que daba debates. Ahora, podemos después criticar mil cosas, que el tipo expropió todo, generó los cimientos para esta crisis económica grotesca que terminó explotando con Maduro, con un millón de inflación anual, digamos. Sí. Pero había un modelo que no estaba aislado. Uno se acuerda de la cumbre de 2005 en Mar del Plata, donde Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Hugo Chávez sacaron una foto, digamos, que todos deben recordar, con el brazo extendido, y vos ahí tenías 4 de los 10 países de América Latina, ¿no? Sí. Hoy Maduro no se puede sacar una foto con nadie, ni con Bolivia. ¿No? Entonces lo que muestra también es que Maduro no es parte del régimen chavista. El régimen chavista tenía un montón de características, entre ellas, digamos, esto de darle mucha bola a las contiendas electorales, y Maduro todo lo contrario. Maduro pateó elecciones, reformó la Constitución, se olvidó de Chávez. Porque si bien cuando falleció Chávez él hablaba con un pajarito para mostrarse como el sucesor natural de Chávez, luego de eso la palabra Chávez no apareció más, y de hecho hoy tenemos una dolarización de hecho en Venezuela que el chavismo no hubiese aprobado nunca. Ahora, desesperado por la situación, puso las elecciones el día del cumpleaños de Hugo Chávez, buscando a lo mejor alguna reivindicación ideológica que creo que no consiguió, porque bueno, es como que todos damos por sentado que el resultado no es real, ¿no? No me gusta esto, porque yo no tengo ningún argumento para decir, yo no estuve en el conteo definitivo para decir, no, mirá, yo vi cómo cambiaban los sobres o las actas de escrutinio. Pero la verdad es que la sensación de fraude es absolutamente generalizada, primero por la baja cantidad de votantes, segundo porque en una elección con voto electrónico habían pasado 7 horas y no había un solo dato, lo que es muy sospechoso. Tercero, porque no había veedores de los dos partidos. Así que bueno, tenemos un nuevo escándalo y una nueva desilusión para los venezolanos que bueno, esperaban que empiece una nueva etapa en su país, ¿no? Exactamente. Vimos muchos venezolanos en nuestro país que estaban atentos. Justamente había bastante movimiento en las grandes urbes de la Argentina, atentos, pero muy atentos y expectantes a qué es lo que iba a pasar. Y sobre la medianoche, aún sin datos oficiales y con las fuerzas venezolanas ahí enfrentadas, porque del lado de la oposición alentaban justamente esto de que había muchos detalles que no se escapaban y que dejaban a la vista la posibilidad del fraude, ¿no? Y esto también enardecía a aquellos que estuvieron hasta altas horas de la noche, porque bien lo decías, Huguito, nos fuimos a dormir y no había resultados, no había porcentajes, no había absolutamente nada. Nada. Otra cosa que me parece importante destacar, ¿no? El presidente Maduro
tiene un nivel de soledad y aislacionismo tan profundo que lo que genera básicamente es un rechazo de todo el resto de la comunidad internacional, demasiado contundente, digamos. ¿Qué es lo que dice Maduro? Fíjense una cosa, ¿no? ¿Cuál fue el discurso de Maduro en esta elección? ¿La revolución bolivariana? No. Conmigo viene la paz. La palabra en general, la paz, más asociada, uno podía imaginar, a la oposición. ¿Por qué Maduro decía, guarda que si no me votan a mí no viene la paz? La paz es Maduro. ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela atraviesa actualmente un periodo de una mínima recuperación, sobre todo en materia inflacionaria, que no es mínima, es enorme la recuperación en materia inflacionaria. Tiene una inflación menor a la Argentina, mientras que hace 2 años tenía una inflación más de 1000 veces mayor que la nuestra, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que él está queriendo decir, Maduro le estaba diciendo a la gente es, miren, ya no me voten por la revolución bolivariana, no me voten por el tema de la izquierda, no me voten para conflictos con Estados Unidos, vótenme para que haya paz en Venezuela. Y que haya paz, él considera que continúe la baja de la inflación, pero el problema es que lo que no hay solución ahí es a la pobreza. ¿Sabes cuántos pobres tiene Venezuela? Es tremendo. Estaba viendo los porcentajes en el día de ayer y es los datos alarmantes. 90%. Exactamente, 90%. Eso de hablar de pobreza, ¿no? De personas en todos los extractos que en algún momento pasaron por los extractos sociales y que hoy son pobres, nuevos pobres, indigentes. Exactamente. Entonces vos tenés, por un lado, el discurso es real, digamos que Venezuela tuvo una recuperación de su poder, de alguna manera su poder adquisitivo mínimo por la baja de la inflación, pero eso se dio por una dolarización de hecho, que lo que está haciendo básicamente es profundizar la pobreza. ¿Por qué? Claro, los comercios venden en dólares. Sí. Ahora, ¿quién cobra en dólares en Venezuela? Nadie. Algún analista de sistemas que le vende servicios a Europa o a Estados Unidos. No cobra nadie en dólares en Venezuela. Claro. Entonces, ¿a quién le venden los comercios? A las personas que tienen dólares. ¿Quiénes son las personas que tienen dólares? El otro 10% de la población. Claro. Entonces, tenés que se profundiza la brecha de desigualdad social, ¿sí? Y aparte tenemos un dato muy importante, ¿no? Muy llamativo, hasta tragicómico. Milei llega a la presidencia con un discurso de dolarización que por ahora no está cumpliendo, y Maduro y Milei tienen la misma idea. Sí. Maduro y Milei tienen la misma idea, solo que Maduro la tomó más rápido, ¿no? Es decir, mucha gente votó a Milei para que dolarice, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, y es otra de las promesas incumplidas del presidente, de las que también vamos a hablar, porque ayer en la exposición rural de Palermo también hubo un poco de eso, de promesas incumplidas, reclamos del campo, y algunas cuestiones políticas. Así que bueno, creo que es un día muy complejo. Me parece que a lo largo del día van a empezar a salir repercusiones internacionales muy fuertes. Vuelvo a repetir, el resultado es definitivo, no hay un escrutinio definitivo. O sea, claro, no hay escrutinio por el provisorio, es directamente definitivo, con lo cual, punto y aparte. Y yo creo que ya, si con este contexto en donde la oposición había logrado después de mucho tiempo armar un frente grande, ¿no? Un frente muy, digamos, con muchos partidos adentro, con una María Corina Machado que, sigamos hablando de irregularidades, ¿por qué María Corina Machado no fue candidata a presidente, que era la dueña de los votos? Edmundo González, hablemos claro también, Edmundo González Urrutia, un señor de 73 años, uno lo miraba y su discurso era un discurso, digamos, poco tentador, un hombre diplomático, no acostumbrado a la política, ¿no? Ex embajador. Bueno, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué María Corina Machado fue inhibida para participar? ¿Por qué? Porque la acusan de haber hecho un intento de golpe de Estado contra Maduro. Me pregunto, ¿sí? Digo, si María Corina Machado o si la justicia de Venezuela tiene pruebas de que María Corina Machado estuvo en un intento de golpe contra Maduro, lo cual es totalmente repudiable desde donde se lo mire. Sí. ¿No debería estar presa? Claro. Debería estar presa, y es más, son delitos de traición a la patria que exceden los 15 años de prisión efectiva. María Corina Machado no solo estaba presa, encabezaba los actos, le trasladaba los votos a Edmundo González Urrutia, lo que obviamente terminó de derrumbar esta hipótesis de que la inhibición de Machado era legal.
La inhibición de Machado era simplemente dejar a la principal candidata sin su candidatura. Después vino su reemplazante, Janet, creo que se llamaba, no me acuerdo el apellido ahora, también la inhibieron por el mismo tema, hasta que apareció en el mundo González Urrutia, un hombre con muy poco carisma, de una edad un poco más avanzada, sin mayor conocimiento en la sociedad, al que dejaron participar. Entonces, lo que empieza mal, termina mal. Termina mal, exactamente. Este tema lo vamos a ir profundizando porque hay mucho más para hablar sobre Venezuela, si bien ahí están dentro de todos los parámetros generales con lo que amanecimos en el día de hoy, no podíamos dejarlo en la agenda, al contrario, los invitamos, ¿no?, a los vecinos, a los oyentes, para que sigan también cada una de las novedades. Si abrís el portal que abras hoy, digital, te vas a encontrar con esta noticia, porque lo que se informa justamente desde el Consejo Electoral de Venezuela es que Maduro ganó, la oposición denuncia el fraude y esto seguramente va a tener más repercusiones. Pero no solamente tenemos que hablar de eso, sino también de las distintas novedades que tenemos a nivel nacional, porque bien lo decías ahí, el presidente Javier Milei estuvo en el discurso inaugural en el día de ayer en la Rural. Domingo que era bastante movilizante para los distintos sectores, se despedían las vacaciones, la gente estaba intentando aprovechar del lindo clima, la Rural también es un lindo espacio, y durante el acto participó el Gabinete Nacional, salieron las especulaciones también con el tema de la discordia entre el presidente y la vicepresidenta. A mí no me pareció para nada distante el saludo, ¿sí? Si bien estaban como muy enfocados a ver qué es lo que pasaba con el presidente y la vicepresidenta Villarruel, después de prometer eliminar las retenciones y todo lo que eran los impuestos y las ganancias y todo, una serie de anuncios que hubo semanas anteriores, es la primera vez que lo vemos al presidente nuevamente en el país. Sí, Javier Milei encabezó ayer la exposición, la tradicional exposición rural a la que el presidente Alberto Fernández había faltado, ¿no?, en su anterior gestión. Y, bueno, yo no diría que había gran expectativa con un anuncio de las bajas de las retenciones, porque el gobierno ya había dejado trascender que eso no iba a ser ahora. Ahora, lo que sí me llamó la atención a mí es que no haya habido ningún anuncio, pero de nada para el campo. No. Ni siquiera para decir, bueno, miren, los productores de limón en Tucumán, a esos les bajamos el 0,01% o le damos en beneficio en fertilizante. Sí. Nada, ¿no? Y aparte no nos olvidemos que el propio Milei dijo, no, el Estado les roba a los productores agropecuarios el 70% de sus ganancias con el cepo cambiario y con el impuesto país. Bueno, tanto el cepo cambiario como el impuesto país los está usando Milei. O sea que Milei en este momento le está robando al campo 70% de sus ingresos según su propia teoría, ¿no? Y además no tenemos que olvidar de que se están abriendo los mercados y hoy nosotros no nos tenemos que ir más lejos, no nos tenemos que ir a Buenos Aires, a Córdoba, a Tucumán, a ninguna otra provincia para ver de que están ingresando producciones de otros lados, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, están entrando producciones que esto afecta directamente a los productores nuestros, ¿no? Que en algún momento, recordemos, no me acuerdo si año 2003, 2004, hubo un paro grande del agro que cortaba totalmente las rutas, tampoco hay que tentar a la suerte. A ver, yo imagino un escenario absolutamente diferente al de ese momento, porque aparte tenemos un gobierno nacional muy en sintonía ideológica con las autoridades de la sociedad rural. La sociedad rural no es simplemente una entidad agropecuaria, es una entidad agropecuaria, digamos, de un sector muy elitista, de los grandes productores, de los gigantes productores. Si vos hacías ayer... un chiste, ¿no? Pero el saco de terciopelo que tenía Nicolás Pino, el presidente de la Rural, creo que le da de comer a 10 familias, digamos, ¿no? Sí. Solamente el traje de terciopelo que tenía él. Es un sector muy particular que no representa todo el campo, que representa a los grandes productores y que obviamente es un sector que tiene ideología de derecha como el gobierno nacional actual. Sí me llamó la atención que en un momento el presidente de la Rural se dio vuelta, lo miró al presidente de la Nación y dijo, presidente, usted se comprometió a eliminar las retenciones, con lo cual esperamos que cumpla. Sí. De alguna manera poniéndolo, digamos, como diciéndole, mirá, te lo estoy diciendo al aire delante de todos, en la cara, ¿cuándo lo vas a hacer? Exacto. ¿Cuándo lo vas a hacer? La pregunta es un debate muy amplio.
¿tiene que eliminarse el 100% de las retenciones al campo? ¿A la venta de soja? Yo pregunto. No, sí, lo vamos a dejar a la pregunta ahí, dando vuelta. Antes de eso, y antes de seguir, porque es un tema largo, es un tema que nos interesa desmenuzar despacito, hay otro tema también con el que arrancamos el día lunes, es que estuvo anunciándose durante semanas anteriores la posibilidad de las medidas de fuerza. Después de la asamblea del CEDEM, nosotros decíamos, del día sábado íbamos a tener mayor claridad, y sí, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior decidió un paro de 24 horas para el día de hoy y un plan de lucha progresivo, rechazando las determinaciones salariales del gobierno provincial, y por esta razón nosotros queremos entrar en más detalles, por eso lo tenemos ya en línea al secretario gremial del CEDEM, hablamos del profesor Mariano Ortiz. Profe, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido a Minuto, Carla y Hugo los saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, acá con la garúa. Buen día. Lindo día para hacer pasos. No, buen día, sí, lo estaba escuchando ahí atentamente recién, ¿no? Como anunciaron, sí, nosotros al finalizar el primer cuatrimestre en la asamblea decidimos que íbamos a darle estas 2 semanas de receso para tratar de entablar el diálogo con el gobierno, y bueno, no tuvimos respuesta, y bueno, el sábado, como bien dijeron ustedes, se determinó un paro por 24 horas para esta semana, y de no tener las respuestas que estamos pidiendo, avanzar con un paro de 48 y así progresivamente en un plan de lucha, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque nos cansamos de estas falsas paritarias que nos acostumbraron el último año, donde no hay realmente una cuestión de lo que sea una paritaria, digamos, ¿no? El concepto, como lo dice el nombre, reunión entre pares, es donde la patronal y los trabajadores se juntan y discuten cuestiones relacionadas con el trabajo y no solamente lo salarial, ¿no? Eso está bueno aclararlo también a la audiencia, de que no es que solamente se discute la cuestión del salario, sino hay un montón de otras cuestiones que nosotros venimos tratando de poner en agenda y que no nos están respondiendo, y por ahí hay acuerdos que habíamos logrado, que figuran en acta, como el tema de la recategorización de los preceptores en cargo a 18 horas, que se lo había aprobado el año pasado y está en acta de paritaria, y el gobierno no lo cumplió, no lo respetó. Y nos hacen un ofrecimiento que no es un ofrecimiento, sino es una imposición salarial de un tiempo a esta parte, y bueno, ya dijimos basta, porque primero en lo salarial, que viene a ser por ahí quizás lo más llamativo, lo más importante, digamos, ¿no? Pero no lo único, venimos perdiendo muchísimo la inflación, digamos, ¿no? El sueldo de un docente inicial está en 346.000 pesos, y la canasta básica, en la línea de la pobreza, digamos, está en 800.000 y monedas, ¿no? O sea que estamos muy, muy abajo de lo que es el índice de la pobreza. Le consulto, disculpe que interrumpa, ¿qué nivel de acatamiento, esperan para esta medida de fuerza? Porque los últimos paros que se generaron educativos, teniendo en cuenta que hay descuento del día para los docentes que se adhieren, ¿no es cierto?, fueron de un acatamiento bastante dispar, digamos. ¿Cómo lo ven ahora? Nosotros, bueno, esos números los vamos a tener con certeza recién en horarios de la tarde, digamos, ¿no? Pero el sondeo que estuvimos haciendo hasta hoy a la mañana, digamos, con el grupo del cuerpo de delegados, viene bastante alto en el interior y bueno, siempre fluctuante en lo que es la capital, San Salvador, ¿no? Pero igual los acatamientos de los paros anteriores tampoco fueron tan bajos. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a números como, desde nuestro punto de vista, exitistas, digamos, ¿no? Que el año pasado tuvimos un acatamiento superior al 80%, y los paros de este año anduvieron rodando entre el 60 y el 70%, digamos que sigue siendo un número bastante alto, ¿no? Obviamente no es el 100% de la docencia la que hace el paro, pero un 70% de docentes que se acatan a la medida de fuerza no es un número para nada despreciable, digamos, un número bastante elevado. Sería un número bajo si hablaríamos de un 30%, de un 40% incluso, ¿no? Claro. Bien, preguntarle también, secretario, sabemos de que la Asociación de Docentes Provinciales, ADEP, no anunció medidas de fuerza en el retorno de las aulas, pero ustedes pudieron dialogar con ellos. Entendemos que la situación, cuando hablamos de docentes, no es solamente los docentes de media y superior, sino en sí todos los docentes, incluyendo los de inicial y primario. Sí, bueno, yo en realidad, voy a serte sincero, preferiría no meterme con las cuestiones relacionadas con el otro sindicato,
porque, bueno, ellos salieron a hacer declaraciones que parece que vivimos en realidades medio distintas, digamos, Sí. ¿no? La comisión directiva, vamos a decir bien, la comisión directiva, ese gremio salió a felicitar al gobierno por el ofrecimiento y a decir gracias, señor gobernador, por este hermoso ofrecimiento que nos dieron, que para nosotros es un ofrecimiento totalmente paupérrimo, digamos. Estamos hablando de un 10% del sueldo básico, que te decía recién, que son de 340.000 pesos, y el 10% son 3.400 pesos, o sea, te alcanza para una Coca-Cola de 3 litros. Sobre el Te básico alcanza para eso, un ¿no? super pancho. No sobre el bolsillo, ¿no? Sobre el Te básico. alcanza para un lomito, digamos, o sea, 1 kilo de morrón rojo. O sea, no es un aumento que, digamos, Y la otra cuestión que también salieron a como a felicitar, que el gobierno salió a llenarse la boca a decir de que ellos estaban restituyendo el FONIT, y cosa que está bueno que la población sepa que no es cierto. Primero porque el FONIT era un fondo nacional y este es un fondo provincial. Y no corresponde porque el año pasado, el último mes que cobramos a nivel nacional, estuvimos cobrando un monto que superaba los 30.000 pesos. Por cargo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que un maestro de grado, si trabaja a la mañana en una escuela y a la tarde en otra escuela, tiene 2 cargos, ¿no es cierto? Un profesor de secundario con 15 horas cátedras es un cargo y pasando las 15 horas, a las 30 horas cumple el segundo cargo. Y este gobierno de Sadir nos ofrece, nos impone, mejor dicho, un bono hasta el mes de diciembre, lo cual también nos llevaría a una cuestión de inseguridad económica a partir de enero, cosa que también no nos parece bueno, pero de 28.000 pesos por agente, o sea, por trabajador. O sea que estaríamos hablando que un profesor que tiene las 36 horas cátedras, si actualizamos los montos del FONIT, de lo que fue el año pasado, lo actualizamos a lo que sería este año, tendría que andar cobrando alrededor de 80.000 pesos de ese monto, ¿no es cierto? Y el gobierno ofreció 28.000 pesos, o sea, estamos hablando de mucho menos, un 40% de lo que correspondería, digamos, ¿no? Y con fecha de baja en el mes de diciembre. Entonces vemos que no es realmente una solución, porque hemos perdido ese ingreso y nos dan unas migajas, digamos, básicamente, que no nos permite llegar a cubrir la canasta básica, ¿no? Secretario, una pregunta. En promedio, obviamente, ¿no? En promedio, con el aumento ofrecido por el gobierno provincial, neto, en bolsillo, ¿cuánto va a pasar a ganar un docente secundario que tiene, digamos, que trabaja en 2 escuelas, a la mañana en una y a la tarde en otra? Claro, bueno, el docente secundario tenemos la particularidad que trabajamos en muchas escuelas, ¿no? Porque trabajamos por horas cátedra. O bueno, digamos por Sí, turnos, sí. ¿no? Que tiene turno completo, digamos, doble turno. Sí, un docente, lo que pasa es que ahí nosotros tenemos que ver también el tema de lo que son las antigüedades, ¿no? No sé, ustedes habrán recordado el año pasado que el gobernador Morales decía que los docentes van a cobrar 1 millón. Es verdad, hubieron algunos casos de directores o supervisores Sí. con zonas Sí. desfavorables que tienen un 100% de aumento, que ya están próximos a jubilarse, que ya tienen un 150% de antigüedad, que en ese caso llegaban, digamos, al millón. Pero un docente que está iniciando la diferencia de bolsillo, contando el FONIT, contando el aumento y todo esto, no va a llegar a los 100. ¿No va a llegar a cuánto? A 100.000. En ¿Cómo? el docente que está iniciándose, digamos, ¿no? Que tiene las 36 horas, la carga completa, cosa que tampoco ocurre, ¿no? No son muchos docentes del secundario que llegamos, bueno, en mi caso sí, pero no son muchos los docentes secundarios que llegan a cubrir las 36 horas cátedras, digamos. No, pero a ver si quizás no se entendió mi pregunta. De bolsillo, en promedio, que recibe, porque ningún docente recibe 100.000 pesos total, usted está hablando, digamos, separado. No, estoy dando la diferencia salarial. Por eso ¿no? digo, yo ¿Cierto? lo que quiero Sí. que la gente sepa es, en promedio, un docente secundario que tiene doble turno, ¿cuánto está ganando con el aumento propuesto por el gobierno? En promedio, digo, Claro, sí. una antigüedad de 10 años podemos hablar, ¿no? Ni de 20 ni de 0. Mira, tengo la planillita justo acá en el teléfono, a ver si puedo Me leerla. parece un dato importante para que la gente lo conozca también y, bueno, pasemos de porcentaje a valores absolutos también y que la gente lo vea, ¿no? Claro, sí. ¿Me das un segundito? Sí. ¿Lo chequeo? Por supuesto.
Es impresionante, ¿no? Escuchar que no llegue a 100.000 una persona que está iniciando. No, por eso me Sí, quedé un sí, poco no. helado y por eso me parece bueno afinar bien los números. Claro. También me parece interesante lo que vos le dijiste, ¿no? Esta diferencia entre la postura de ADEP y del CEDEMS, teniendo en cuenta que la propuesta salarial del gobierno es similar, digamos, ¿no? Como dos gremios pueden tomar posturas tan... Hola. Sí. 640.000 pesos. 640.000 pesos, un docente secundario con doble turno, 10 años 10 Con años la de carga antigüedad. total de la hora, sin antigüedad, ¿no es cierto? Sin zona. Sin zona, perfecto. Y ustedes lo que pretenden es que ese docente pase a ganar ¿cuánto? Y nosotros lo que pedimos por lo menos es que los docentes estemos cobrando lo equivalente a lo que es la canasta básica, digamos que está en 800.000 pesos. 800.000 pesos. O sea, estaríamos hablando de que la diferencia entre lo que el gobierno ofreció y lo que ustedes están pidiendo es de 160.000 pesos. Claro. Tampoco es Ese tan monto que yo te lo inalcanzable, doy, digamos. Ese monto que yo te estoy pasando es el monto el cálculo que hacemos nosotros con el ofrecimiento último, digamos, ¿no? O sea, lo que estaríamos cobrando ahora en este sueldo. Perfecto. O sea, ya contando el ofrecimiento de la imposición salarial que nos hicieron el mes pasado. Le hago una pregunta. Hay Sí. mucho... Ayer, bueno, domingo, desde que se anunció el paro del sábado, ¿no? Hubo mucha incertidumbre en los padres de los alumnos secundarios en relación a ¿qué hacemos? ¿Mandamos a los chicos a la escuela o no? Porque sabemos, bueno, que los paros anteriores hubo muchos docentes que se adhirieron, pero muchos que no se adhirieron, entonces algunos chicos, algunos docentes avanzaron con tareas, etcétera. Los preceptores, doy un caso particular de una escuela pública de Ciudad de Nieva, por ejemplo, no tenían, se comunicaron con los chicos y le dijeron que no sabían qué profesores se iban a adherir o no. No se puede hacer de que los profesores digan previamente, sí, me adhiero al paro, así se le informa a los chicos, porque la verdad que también tampoco está bueno que los chicos vayan a la escuela pensando que va a haber clase y no tengan ningún docente, ¿no? No, por supuesto. Un poco de respeto, digo, tampoco está bueno, y tampoco está bueno que los chicos no vayan a la escuela y que haya docentes que no se hayan adherido al paro. Totalmente. Digamos, ¿no? Y que Claro. y en ese caso, o sea, a mí me gusta dar la vuelta, ¿viste? Por ahí a la cosa pensarlo de los dos lados, ¿no? Porque entonces un docente que decidió no hacer paro, no tiene alumnos y es como que cobra el día normal por tomar café toda la mañana, digamos. Y profe, Mientras hay otro montón de compañeros que estamos arriesgando no posibles descuentos, que vamos a salir a movilizar hoy día y estamos luchando, y que es una lucha que beneficia a todos, digamos, ¿no? O sea, eso lo aclaremos, hay una cuestión de parasitaria gremial, le podríamos decir, ¿no? De que el que no hace paro y que no se adhiere a las medidas de fuerza también se beneficia con los logros conseguidos con la lucha, ¿no? Entonces, Profe. bueno, esa cuestión, nosotros los profesores estamos obligados y si avisamos, ¿no? Si estamos adheridos al paro o si estamos por faltar por algún otro motivo, digamos, porque las planillas que se presentan en el Ministerio de Educación, el movimiento diario, digamos, tiene que avisar si fue por medida de fuerza, si fue por paro o no. Entonces los profesores anunciamos a nuestros secretarios si estamos adheridos o no estamos adheridos a la medida de fuerza. De ahí que en ese colegio que me estás nombrando hay una cuestión de que no comunicación. No, pero no es particular de ese colegio, no secretario. quiero centrarlo en ese colegio, ¿no? No, En por general, supuesto. digamos. Es que hay Los docentes colegios no donde sí avisan, funciona, los docentes y colegios no donde avisan sí. si se van a adherir o no. No avisan. Bueno, en los colegios donde yo trabajo tenemos la costumbre de que nosotros tenemos que avisar si nos adherimos a la medida de fuerza o no, Qué bueno. por una eso. cuestión también solidaria Sí. con los compañeros administrativos, que ellos tienen que presentar las planillas para mandar al Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entonces ellos no saben si nosotros, si no vamos el día y faltamos, no sabemos si estamos adheridos al paro o nos pasó otra cosa, figura como adherido al paro. Entonces nosotros tenemos la práctica, en los colegios en los que yo estoy, tenemos la práctica en la que sí anunciamos con anterioridad a primera hora, digamos. Lo que pasa que, bueno, en este caso puntual, hoy el paro salió el día sábado y nosotros recién nos vamos a reintegrar en las funciones hoy día, digamos, ¿no? Tanto preceptores como secretarios.
Profe, teniendo en cuenta esto con lo que largábamos al principio de que va a ser progresiva el paro progresivo, que las medidas se van a ir anunciando, nosotros ya pensando justamente en aquellos padres que nos están escuchando, en aquellos chicos que se movilizan solo, porque el tema también de la secundaria es que los chicos se mueven solo y por ahí el padre los despertó, los hizo desayunar y no sabe y está pensando si vuelven o no vuelven. Y esto para generar también más tranquilidad al que está del otro lado, ¿cómo van a ser las medidas que se van a tomar de acuerdo a las respuestas que puedan llegar a tener hoy, ya largando este día lunes y las medidas de 24 horas? Bueno, si nosotros esta semana no tenemos una convocatoria a una reunión paritaria, la semana que viene va a ser un paro de 48 horas, pero eso no te lo puedo anunciar ni definir ahora porque eso se termina de resolver en la asamblea, que la asamblea va a ser el sábado próximo. Claro. Pero no se sabe qué día sería. O sea, ¿Sería lunes y martes? Sindical. ¿Cómo? ¿Sería lunes y martes? No lo sé, lo más probable es que sea martes o miércoles, miércoles, jueves, no lo sé la verdad, porque como te digo, la práctica que se caracteriza a esta comisión directiva, a esta gestión, es de que nosotros resolvemos todo por asamblea, somos un sindicato lo más democrático posible, y no la comisión directiva no toma ese tipo de decisiones, eso lo decide la asamblea, y la próxima asamblea va a ser el día sábado próximo. Sí. Entonces ahí ese día recién vamos a saber porque se vota, por ejemplo, en la asamblea pasada, hubieron varias propuestas, hubo una propuesta que sea paro, bueno, hoy, hubo una propuesta que el paro sea mañana, hubo una propuesta que sea paro de 48 horas de martes y miércoles, incluso hubo una propuesta de paro por tiempo indeterminado, ¿no? Y los compañeros que estaban, los afiliados que estuvieron presentes, hicieron la votación y se definió que sea paro por 24 horas para el día de hoy, digamos, ¿no? Sí. Entonces yo no te podría estar diciendo qué es lo que va a salir porque en la asamblea los profesores que mocionan vienen con distintas propuestas y el conjunto es el que termina de decidir cuál la considera la correcta. Bien. Pero lo que sí se había mocionado y está aprobado es que sea una cuestión progresiva, que si no vamos a tener respuesta, se va a la semana próxima un paro de 48 horas con los días, bueno, a definir, digamos, ¿no? Y también con otras acciones, digamos, ¿no? Para que no sea solamente una cuestión de decir de que no vamos a trabajar. Hoy a la tarde, a las 19:30 horas, vamos a hacer una clase pública en la Plaza Belgrano. Aprovecho para invitar a la gente, que está bueno el tema, que es sobre cómo el neoliberalismo se encargó de la transposición de la educación nacional, digamos, que era una estructura que respondía al Estado Nacional, y empezó a delegar responsabilidades a las provincias, con una serie de consecuencias que, bueno, seguimos viviendo el hoy, digamos, por ejemplo, el de financiamiento educativo, las diferencias en los aprendizajes de los chicos y bueno. Bien, profe, ya como para finalizar, bueno, nosotros vamos a estar atentos a cualquier novedades, invitarlos también a los padres a que estén atentos. Bien lo decía usted ahí, la asamblea va a ser el día sábado y vamos a tener que estar pendientes, bien pendientes de lo que va a ser la modalidad y también todos los anuncios que puedan ir surgiendo esta semana. Exacto. Bien. Sí, bueno. Y también, bueno, explicarle a los padres de que, bueno, nuestra situación económica es complicada, digamos, como te acababa de demostrar, de que la diferencia salarial nos alcanza para un lomito, un kilo de morrón rojo, el ofrecimiento. Y tenemos una inflación de que las cosas suben constantemente y los sueldos nuestros no están subiendo. Y ahora tenemos sobre la cabeza la espada de Damocles del tarifazo que se va a venir en la provincia y nos preocupa, digamos, y no es una cuestión que nos tiene que preocupar solamente a los profesores, sino me parece que es una cuestión que tiene que preocupar a todos los trabajadores, a toda la población de la provincia, digamos, ¿no? Si se sigue aplicando este tarifazo que se está viniendo, no sé cómo vamos a llegar a pagar, ¿no? Ustedes vieron que hay municipios como el de San Pedro, el de Ledesma y el de Perico que aplicaron esto de Guirsu, que te cobran la recolección de residuos ahora con la boleta de la luz a unos precios que no coinciden con los precios que se pagaba anteriormente, digamos, porque te cobran por metro de frente, no por cantidad de basura, el impuesto al combustible que quiere poner la municipalidad, o sea, los impuestos nacionales, el gobierno nacional volvió a ponernos el impuesto a la ganancia, entonces es como que los trabajadores, los que venimos peleando la olla, peleándola en el día a día, la vemos cada vez más complicada la situación y desgraciadamente no obtenemos respuesta, no obtenemos soluciones y no nos queda más que esto, digamos, ¿no? Yo te voy a ser sincero, yo preferiría hoy estar con mis alumnos que estar acá hoy en la plaza dentro de un rato con el clima con la garúa, con el frío,
yo prefiero estar en clase, voy a serte sincero, estoy calentito en el curso, enseñando con mis alumnos, porque el día que yo no doy clase, después yo tengo que retomar esa actividad, me requiere un esfuerzo más grande a la clase siguiente, ¿no? Por ahí eso la gente no lo entiende, ¿no? Le hago una consulta, justamente Sí. esto, ¿no? De volver nuevamente a clases. Se hizo un relevamiento del tema de la parte edilicia, justamente pensando en el frío, el tema del agua, el tema de las condiciones. ¿Están dadas para que vuelvan los chicos nuevamente a clases? Porque entendemos que no tenemos que Bueno. irnos al interior. Hay escuelas que no están en condiciones aquí en la capital y en el macrocentro. Sí, justamente eso era una cosa que se me pasó cuando hace un ratito cuando estábamos hablando, cuando te hablaba de lo que es paritaria, porque otra de las cosas que nosotros siempre llevamos a las reuniones de paritaria son las cuestiones edilicias, ¿no? Que las óptimas condiciones de los colegios, y vimos haciendo relevamiento de colegios con problemas estructurales que costaron muchísimo. Por ejemplo, en el de Palpalá durante años se llovían los talleres, y nosotros en el año pasado, en nuestra gestión, cuando fue el paro del mes de junio, una de las exigencias que pusimos fue que se arreglen los techos de ese colegio, entre otros muchos, ¿no? Ujú. Me estoy acordando de ese ejemplo. Sí. Y ahora, bueno, una cosa que se planteó el sábado, que no lo sabíamos, es de que hay varios colegios donde los directores, por orden ministerial, les exigen a los preceptores y a los secretarios que les prohíben, mejor dicho, que usen estufas o caloventores en los días de frío, porque dicen que saltan las térmicas y que hay mucho consumo energético, digamos, ¿no? Y estamos hablando de profesores, de personas que están trabajando, que no pueden tener derecho a ponerse una estufa para calentarse un poquito y no pasarla tan mal con los fríos. Bueno, ustedes vieron los fríos terribles que estuvieron haciendo el mes pasado, ¿no? A principio de mes y el mes pasado. Sí, de hecho, Entonces, ese tipo de cosas son también las que nos hacen, ¿no? Disculpe, le hago un agregado a lo que usted dice, ¿no? Yo sé de alumnos que hicieron una vaquita, digamos, una colecta entre ellos, Sí. para comprar una estufa para el, Sí. para el aula, digamos. A mí Sí, cuando sí, me sí. comentaron eso, me llegó esa información, me llamó mucho la atención. Me parece muy bien que los chicos se agrupen y todo, pero algo tan básico tiene que ser garantizado por el Estado, me parece. No Y lo sí, veo posible de otra manera. Es que sí, debería estar garantizado por el Estado, pero bueno, como te decía recién, tenemos un sistema educativo que está siendo desfinanciado desde desde la década de los 70 para adelante, y tuvimos un desfinanciamiento muy grande durante el gobierno de Macri, y bueno, y ahora es peor aún, ¿no? Y entonces no les interesa esas cosas. Y eso es lo que nos iba a llegar, digamos, ¿no? Si los chicos compran un caloventor o compran una estufa para poner en el curso, hay directores que le van a prohibir que lo utilicen dentro del curso por la excusa del gasto energético, ¿no? Te estaba poniendo el ejemplo de los preceptores que me enteré el día Sí, sábado sí. en la asamblea. Ujú. Entonces hay como una cuestión inhumana, y yo he visto a mis alumnos que van con frazadas, digamos, los días de frío, y están sentados en las mesas, tapados con frazadas, digamos, por los días que las pasamos realmente mal, ¿no? Tremendo. Profe, Pero bueno, son cuestiones de políticas educativas, digamos, ¿no? Es como que voy a recortar gastos en el lugar que menos importa, y bueno, y la condición del frío, las condiciones de los comedores escolares, las meriendas que se daban antiguamente, que ahora están casi desaparecidas, ujú. Las computadoras, por ejemplo, los planes, bueno, ahora volvieron a entregar unas cuantas computadoras que sobraron de la gestión anterior, digamos el plan Juana Manso, pero recordemos que hubo un momento en la historia nuestra donde a cada alumno se le dio una computadora y muchos la utilizaron muy bien, digamos, fue una herramienta a la cual no podían acceder. Entonces hay decisiones políticas, educativas, que hacen a todo esto, digamos, ¿no? Y otro tema, por ejemplo, que nos está pasando a nosotros, el tema de los abonos de los docentes, una pelea que estamos teniendo porque no nos quieren reconocer los viajes diarios, que en Jujuy es una ley hace bastantes años, y ahora están empezando a recortar los viajes de los profesores, digamos. Entonces hay profesores que no pueden cumplir con su trabajo porque no llegan, digamos, no tienen manera de llegar, a menos que se compren un auto y puedan disponer de su combustible, digamos, porque el gobierno está tratando de desentenderse del tema del transporte de los docentes, digamos, ¿no? Que Jujuy siempre se caracterizó porque la policía, la fuerza de seguridad y los trabajadores de la educación tenían transporte gratuito, digamos, ¿no? O sea que el gobierno se lo cubría, ¿no? Exacto. Profe... Y después, bueno, también nos preocupa, tirándote una más, ya que estamos en el tema, la situación de lo que puede llegar a pasar con el BEGU, ¿no?
estamos atentos también a eso, porque es una situación que va a influir mucho en la asistencia de los chicos a los colegios, la asistencia de actividades extracurriculares, extraclases, talleres y todo ese tipo de cosas. Le agradecemos, profe, por dejarnos, ¿no? También hay temas para seguir haciendo nosotros un seguimiento exhaustivo, porque es verdad, son de interés de la comunidad. Y a usted que está del otro lado, por darnos unos minutos de su tiempo. Sabemos de que empezaba el día lunes con bastante movimiento lo que es el CEDEN, pero nosotros no queríamos dejarlo fuera de la agenda. No, por favor, gracias a ustedes en realidad, ¿no? Porque es importante, digamos, que también poder dar nuestro mensaje a la sociedad toda y que conozcan también la campana, digamos, de por qué estamos haciendo esto y por qué nos están obligando a hacer esto, digámoslo. Bueno, Bien. muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Chao. Muchísimas Hasta gracias. Ahí dialogábamos con el secretario gremial del CEDEN, el profesor Mariano Ortiz. Esto de, bueno, no solamente el tema de los montos que están cobrando, que el año pasado nosotros más o menos a la misma altura se hablaba de 1 millón para los docentes, que ya a esta altura tendría que ser otro el monto, si realmente cobraban 1 millón, y que esto que lo hablábamos afuera la semana pasada, Huito, de cómo terminó cayendo en un juicio social el docente, ¿no? Estigmatizado en algunos casos, cuestionados en otros, y que ahora nos encontramos con un monto de 100.000 para un inicial y que no lleguen a 600 los que tienen una antigüedad de 10 años con el último aumento. Si no me equivoco, por eso yo a ver si me suena a recordar, creo que él hablaba de 640.000, Sí. Más o menos 647 creo que Sí. dijo. Me parece importante que se revele el dato, ¿no? Un profesor que trabaja en doble turno, Sí. ¿sí? Es decir, que no tiene posibilidad de un segundo trabajo, porque ya está con doble turno, ¿no? Sí. Salvo que decía no dormir, ¿no? Y O que quiere ser no sé, preceptor en la trabaje nocturna. o en un drugstore, trabaje hasta las 8 de la mañana, que después se vaya sin dormir a la escuela. Está en 647.000 pesos, que es un salario inferior al acordado por los empleados de comercio, que trabajan 8 horas, es un salario sumamente inferior acordado por los bancarios, Sí. es un salario inferior acordado por la Unión Obrera Metalúrgica, es un salario inferior La al UOCRA. acordado por la UOCRA, que la construcción está en un momento de denigración Total. tremendo. Entonces, uno entiende, a ver, quien no entienda que una persona que se preparó, que está a cargo de tantos chicos, que aparte no solo está a cargo de enseñar matemática, lengua, historia y geografía, sino también, de ellos, cada vez son más los docentes que son involucrados por los propios alumnos por temas de violencia en sus casas. Sí. Digo, no es menor el tema, ¿no? Y que esté ganando esto, obviamente que uno es absolutamente insuficiente. También seguramente deben estar escuchando muchas personas en Jujuy este monto y dicen, che, yo gano la mitad de eso y trabajo 8 horas. Yo trabajo en un kiosco y gano 300 lucas y laburo 8 o 9 horas de lunes a sábado. Es muy dispar la situación. Sí, hay una realidad. Estamos hablando no solamente de estos actores sociales que son elementales cuando hablamos de la educación. Tienen a cargo, grupos de 30, 40, 50 chicos que constantemente tienen problemáticas, que además de esto, el desgaste mental, no es solamente el docente que se prepara para ser docente y deja de formarse, sino que ellos tienen que constantemente estar capacitándose para corregir en sus casas. Exactamente, corregir en sus casas. Tengo familiares docentes, le mando un abrazo grande, sin ir más lejos, a mi madrina, que nosotros llegamos al fin de semana y ella estaba tapada de trabajos prácticos, de cuadernos, de carpetas para revisar de un turno, y después del otro turno lo mismo, y prácticamente era una cuestión virtual, si lo podemos, en palabras de los chicos hoy, de esta relación de decir, pasar y verla si estaba bien, si necesitaba tomar algo, porque ella era una persona que estaba constantemente trabajando, una realidad que viven todos los docentes, que si tienen que preparar lo que va a ser la planificación de la semana, están trabajando el fin de semana y corrigiendo también lo que pasó durante la semana. Si bien ahora ya no se les manda tarea en muchos casos, pero en otros sí, el fin de semana, hay docentes que se llevan el laburo a la casa y no se cuelga a las 6 de la tarde del viernes. A ver, y ahí está la advertencia para la semana que viene, ya con una fecha prefijada, no fija, pero sí
sí tentativa de un paro de 48 horas para martes y miércoles o miércoles y jueves de la semana que viene. Lo que frenaría el paro es una convocatoria, según el secretario gremial, una convocatoria del gobierno provincial a paritarias, de la que todavía no se tiene conocimiento, con lo cual de esto seguir así, podríamos tener sobre 10 días de clases en 2 semanas, el 30% afuera, digamos, ¿no? Otro tema no menor, Huguito, que yo le preguntaba justamente pensando en lo que había pasado con ENE número 1 el año pasado, que hubo un levantamiento, los chicos hicieron una juntada porque no tenían las condiciones dadas, los bancos no estaban dados, eso que es una escuela técnica, que generalmente ellos son los que le limpian la cara, por así decirlo, a la parte edilicia, y qué es lo que pasa con otros establecimientos, sin ir más lejos, la Pucarita, que tenía problemas con el agua, con goteras, todavía no empezamos las épocas fuertes de lluvia, pero sí el tema del frío, y nos encontramos con niños que están con patologías y que al mismo tiempo enfrentan cuadros respiratorios, pero esto de que las condiciones edilicias no ayudan no es bueno. No, y aparte a mí lo que comentó el sindicalista en relación al tema de las estufas me dejó perplejo, ¿no? Ni siquiera poniendo plata del bolsillo de los chicos, o sea, de los padres de los chicos, los dejan poner una estufa porque no quieren pagar la tarifa, digamos. Salta la térmica. Salta térmica, pero aparte dijo, salta térmica, y dijo, por el tarifazo no hay plata para pagarlo. Sí. Entonces, déjame pensar que es por el tarifazo y lo de la térmica es simplemente una excusa. O sea que los pibes están condenados a enfermarse, porque la palabra es enfermarse, digo, cuando uno se somete por un tiempo largo al frío, ya viene resfriado y qué sé yo, estás dando todas las condiciones para enfermarse porque no hay plata para pagar el tarifazo. Bueno, o entonces, o hacemos algún tipo de, digamos, de subsidio especial para las escuelas, o no lo sé, será algo que tendrá que definir el gobierno también, ¿no? Pero me parece que ya me parecía extrañísimo, y yo no estoy de acuerdo en que se ponga en una escuela pública plata del bolsillo de la gente para que puedan tener una clase a una temperatura normal. Me parece que eso tiene que estar a cargo de la educación pública y tiene que ser financiado con los impuestos de la gente, porque para eso está la educación pública. Pero en segundo lugar también, si encima de que eso no se hace, los pibes se ponen de acuerdo, compran una estufita, porque aparte no estamos hablando de que compren un aire acondicionado frío, calor, hablemos claro, digamos, ¿sí? Van a juntar 20, 30 lucas para una estufita y no se la pueden poner. Bueno, me parece que hay varias cosas que revisar y sería bueno también conocer un poco la postura del gobierno provincial en relación a todos estos reclamos que estaba diciendo el CEDEMS, y bueno, primero saber si planean hacer una nueva convocatoria paritaria o no, si prevén algún tipo de subsidio energético para las escuelas o no. En fin, yo entiendo que en el transcurso del día seguramente el gobierno dará alguna respuesta. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a pegar acá, vamos a poner el freno de mano, pero un ratito nada más, porque tenemos que ir a cumplir con nuestros auspiciantes. 9 de la mañana, 3 minutitos, 12 grados 4 décimas, el cielo cubierto en la capital jujeña. El sol no salió a saludar y parece que en el día de hoy no va a estar acompañándonos. Una máxima de 14 se espera y una mínima de 9. Nos vamos rápido a la pausa y cumplimos con nuestros auspiciantes. A la vuelta continuamos con más Minuto a Minuto. Digan lo que digan, las palabras contaminan y ese tiempo que estás queriendo sanar. Gira en tu planeta mientras la noche te aprieta y el deseo de paz que tarda en llegar. Sales, ahora te toman de enemigo. Sales, que la paz sea contigo. Sales, que no te importa el que dirán. Sales, porque de nada hablarán. Digan lo que digan, las palabras se terminan. En Jujuy, escuchás Radio Rivadavia en FM Sol 100.1. Inicio de espacio publicitario. El Alpino Independencia y el Alpino Necochea suman un nuevo espacio. Estamos creciendo para llevar más servicios a nuestros clientes. Por eso, abrimos un nuevo espacio, el Alpino Gorriti. Te esperamos en Gorriti 71, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19. El mismo profesionalismo, la mejor calidad. Y ahora también te ayudamos con tus diseños para obtener mejores resultados. Vení a conocer nuestra nueva casa, el Alpino. Arranca, arranca, siempre arranca con Baternor.
Agente oficial de baterías Moura en Jujuy. El mayor stock de baterías para autos, camionetas, motos, camiones, maquinarias, paneles solares, UPS, envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestro amplio local con fácil acceso para tu comodidad y en horario comercial. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras 903, esquina Antártida. Visita nuestras redes sociales. Paternor es Moura en Jujuy. El bingo de la liga, fiesta sin igual. El bingo de la familia, alegría sin final. Faltan pocos días para el bingo más grande del norte argentino. El bingo de la liga. El bingo de la familia. Jugá por 23.500.000 pesos en efectivo a repartir. 2 departamentos de 3 dormitorios y 2 autos 0 kilómetro patentados. Además, 25 extraordinarios premios extras con el número de tu cartón. Conseguí tu cartón con tu vendedor amigo o en las agencias de Lotería de Salta de toda la provincia a solo 5.000 pesos o compralo online en bingosdelnorte.com. Sortea el 4 de agosto a las 19:15 horas. El bingo de la Liga Salteña de Fútbol. Gritemos bingo todos juntos, es un momento de disfrute total. El bingo de la liga, fiesta sin igual. El bingo de la familia, alegría sin final. Empanadería Doña Rosa. Estamos en San Martín, esquina Bustamante. Las más ricas están ahí. Pollo, carne, queso, choclo con queso, matambre, árabes, también con espinacas. Pero además podés disfrutar de las más ricas humitas. Acordate, delivery 422-8660. Doña Rosa. Allí encontrás el verdadero sabor de las empanadas. En Farmacia San Martín ofrecemos una rápida y mejor atención. Estamos en 2 locales, San Martín 244 y San Martín 128. Perfumes, regalos, medicamentos de los mejores laboratorios y remedios genéricos. Trabajamos con obras sociales y todos los sistemas de pago. Farmacia San Martín. Muy cerca tuyo, San Martín 128 y San Martín 244. El cuidado de tu salud es nuestro compromiso. Si tu paladar es muy exigente, La Nona. En La Nona tenés una gran variedad de pastas frescas, ravioles, fideos, pascualinas, ñoquis, tapas para ravioles y empanadas. La Nona en su nuevo local de calle Salta, casi esquina La Madrid. Pedidos al 423-1186. Las pastas frescas son de La Nona. Porque ir a La Nona te va a dar mucho gusto. Hay un lugar ambientado para degustar los más exquisitos cortes de carne a la parrilla. Los Naranjos de Urquiza. Menú diario de variada gastronomía. Eventos. La peña de los jueves. Viernes, karaoke. Los sábados de reencuentro. Y los domingos de familia y amigos. Nos ubicamos en Alvear, esquina Urquiza, frente a la estación de trenes. Reservas 3885-835-592. Los Naranjos de Urquiza. Lo mejor en carnes a la parrilla. Tener tu propia casa es la inversión más importante de tu vida. Por eso en G&G te ofrecemos un equipo de expertos en construcción prefabricada. No solo nos enfocamos en construir casas, sino en construir hogares para toda la vida. Con nosotros, tu futuro hogar está en buenas manos. G&G, líderes regionales en casas prefabricadas y premoldeadas. Los esperamos en calle Alfarcito, casi esquina Valle Grande, Alto Comedero. De lunes a viernes, de 9 a 17 en horario corrido, sábados de 9 a 13. O podés comunicarte al 3884-684672.
Alto Belgrano, en el corazón de la ciudad. Todos los días desayunos incomparables. Un menú para el almuerzo de primer nivel gastronómico. Y por las noches, tragos y minutas a elección. Buscanos en la peatonal Belgrano. Y desde el jueves por las noches, el fin de más copado. Noche de chicas, karaoke, jenga, stand-up y festejo de cumples. Vení, Alto Belgrano te espera en la peatonal. Nada como tener la tranquilidad de tus impuestos al día. Adherite al plan de facilidad de pago que incluye impuesto automotor, recolección, limpieza, habilitaciones comerciales, cementerio y otros tributos municipales. Tenemos grandes beneficios para vos con todos los medios de pago. Ahorrá un 50% de los intereses en un solo pago. Pagá en cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. Conocé más beneficios en rentasmunijujuy.gov.ar. Tu contribución suma para ser una mejor ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Hola Diego, mira, te comento. El otro día fuimos al Gran Monarca, en Otero 464, ¿viste? Frente a la Clínica del Norte. Bueno, allí compramos de todo, pero además descubrimos que hay una promo para cada día. Los lunes una promo, los martes otra, los miércoles otra, los jueves una distinta, los viernes una mejor que todas. Así que imagínate, está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Horario corrido. Acordate, el Gran Monarca, en Otero 464, entre Alvear y Güemes, justo cerca de la rotonda del Puente San Martín. No sabés los precios que tienen y además podés pagar con todas las aplicaciones y con todas las tarjetas de crédito y en efectivo y tenés pedidos ya. Además podés cargar a la SUBE. El Gran Monarca, Otero 464. ¿Venís? Fin. Espacio publicitario. En Jujuy, escuchás Radio Rivadavia en FM Sol 100.1. Ella durmió al calor de
15 minutitos arriba de las 9 de la mañana y el sol hoy no va a salir, Huguito, pero atentos ahí a aquellos que todavía no salieron de la casa porque hay probabilidades de que las lloviznas se mantengan el resto de la mañana, rondan el 40% y para la tarde también hay probabilidades, pero son bajas, del 10%. Igual, esto no impide de que antes de salir una capuchita, algo para poder protegerse, un impermeable. Sí. Sí, por ahí no muy abrigado, Tampoco pero sí. mucho más que eso, ¿no? Sí, sí. Estábamos viendo de que hay muchas personas, por lo menos yo miraba por la ventana, están muy abrigados y esto también prevé, ¿no? De que hay un descenso de temperatura. Si bien la mínima de hoy es de 9 grados, la máxima va a ser de 14. Para mañana se espera una mínima de 4 grados y las temperaturas se van a mantener hasta el día viernes, que se espera levante la temperatura y haya como un mini verano, como quien dice, con unas máximas de 30. Veremos si esto cambia con el correr de los días. Qué lindo, lo máximo de 30, ¿no? En el medio del invierno. Eso, espectacular, como para volver nuevamente a clases los chicos, aquellos que tienen la posibilidad justamente de volver. Nosotros vamos a volver, pero que al tema que... Al tema del día, sí, digamos, ¿no? Al tema del día, exactamente. Tenemos al analista político internacional en línea, Alejandro Safarov, que le damos la bienvenida para hablar de las elecciones en Venezuela. ¿Cómo estás, Alejandro? Y nosotros ahí le agradecemos a nuestro compañero que está atento a todos los detalles. Ahora sí lo saludamos a Alejandro, parece que se cortó por ahí. A ver, aprovechamos esta interrupción, estos pequeños minutitos para mandarle un saludo grande a Gustavo Cajal, que nos dice, ¿cómo que lluvia? Había llovizna esta mañana cuando salíamos y llegábamos al diario. Bueno, yo pensé que era en realidad no lo llegué a ver tan incipiente como una llovizna. Hay un pequeño anticipo hasta que se restablezca la comunicación telefónica que en este momento se está restableciendo con la lista internacional. Varias preguntas, ¿no? Para hacerle, ¿no? En primer lugar, ¿qué tipo de gobernabilidad va a tener Maduro de ahora en adelante también? Digo, está bien, sí, ahora es presidente reelecto, pero con estas dudas, este repudio de la comunidad internacional, esta situación de que todo el mundo cree de que la elección se resolvió con fraude, bueno, veremos primero qué tipo de gobernabilidad tiene. Otra cosa importante para preguntarle es si este plan de dolarización que tiene Venezuela tiende a consolidarse o a aumentar todavía más los índices de pobreza que hoy superan el 90%. ¿Qué puede pasar con aliados tradicionales que hoy parecen no serlos, que tuvo el régimen chavista, como Lula da Silva, como Evo Morales, Gabriel Boric en Chile, que es un presidente de izquierda y que fue uno de los más críticos del gobierno de Maduro? ¿Cómo va a impactar esto en la Argentina, ¿no? En la geopolítica de Argentina, teniendo en cuenta que tenemos un presidente que está en las antípodas ideológicas y políticas de Nicolás Maduro? Bueno, me parece que es una lista internacional en un día como hoy, es una de las opiniones que más tenemos que escuchar y ahora justamente lo tenemos en línea. Exactamente, ahora sí le damos la bienvenida a Alejandro Safarov, como bien decías ahí, Hugo, analista político internacional, y elecciones de Venezuela es el tema del día. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a Minuto a Minuto. Buenos días, Carla, Hugo, a toda la audiencia de Minuto a Minuto, FM Sol, un gran placer. Buenos días. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿le parece lógico el resultado por 7 puntos a favor de Maduro o no? No, claramente es un fraude, claramente, pero esto viene sucediendo desde que Maduro comenzó su carrera presidencial con Hugo Chávez, casi, en el lecho de muerte, ¿no? Cuando lo empoderaron. Si el fraude en Venezuela es una constante, ¿no? Nadie escapa a eso que está pasando y muy lógico, sobre todo teniendo en cuenta que la transición amigable que Maduro espera y sus cómplices de poder, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, es así. Es decir, la única forma amigable que pueda irse el chavismo, en este caso, Maduro del poder en Venezuela, es que tenga un reaseguro para todas las violaciones de derechos humanos que hizo y que sigue haciendo, ¿no? Y eso, como no sucede con esa garantía, no la tiene en este caso de esta oposición, de González Urrutia y de Corina Machado y todo el espectro de que se sumaron a esta plataforma de partido opositor,
no lo han logrado, entonces era claro que iba a ser un fraude más cantado, porque no tienen las condiciones, las garantías para poder irse a sus casas sin ir presos, ¿no? Recordemos, la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, incluso se acuerdan ustedes las observaciones que hizo Bachelet, que estaba a cargo de esa área de Naciones Unidas, que supuestamente era un gobierno de izquierda, las críticas de Noam Chomsky en el 2017, ahora ya, bueno, ya sabemos que falleció Noam Chomsky, pero no se fue de este mundo sin haber dicho que el fracaso de las izquierdas en Latinoamérica tenía que ver con la corrupción, básicamente, ¿no? Se habían comido todo el boom de los commodities entre el 2003 y el 2008, la soja, el petróleo, todo lo que nos fue bien a los latinoamericanos no se tradujo en mejoras o muy pocas mejoras para todo lo que fue el boom de los commodities en ese periodo, del gas, el petróleo, bueno, en general los hidrocarburos y la agricultura. Eso es lo que está pasando en Venezuela, y lamentablemente para todos los latinoamericanos, porque es un dolor muy grande para todos, ¿no? Sabemos los venezolanos que transitan nuestras calles en San Salvador de Jujuy, en tantas ciudades en nuestro país, bueno, lo que vemos en Buenos Aires, realmente una tragedia para Latinoamérica y que nos interpela a preguntarnos qué estamos haciendo con la democracia, qué estamos haciendo con nuestro proceso, con nuestra vida, cómo vivimos, cómo queremos vivir, con políticos que ganen elecciones y se hagan millonarios a costa del pueblo. Esa es la pregunta que dejaría yo a la audiencia, ¿no? Queremos vivir en el marco de democracias que no son tanto con políticos millonarios y un pueblo empobrecido. Eso es lo que está pasando en Venezuela, y lamentablemente con esto nos muestra que no hay herramientas institucionales ni de la ONU macro, ¿no? Comunidad internacional, ni de la OEA, que es el organismo regional nuestro, Organización de Estados Americanos. El Mercosur lo sacó a Venezuela por violar la cláusula democrática, pero miren lo que pasa. O sea, no hay todavía una herramienta transparente que nos permita poder intervenir positivamente en un caso como este de fraude. Le hago una pregunta. ¿Cree que a partir de este resultado electoral Estados Unidos va a profundizar sus sanciones contra Venezuela? Estados Unidos negoció con el régimen de Maduro. El gobierno de Biden dejó de presionar al gobierno de Maduro. Eso es lo más grave de todo lo que hizo Estados Unidos. Qué bombita, ¿eh? Qué bombita acabaste de tirar. Sí. El gobierno de Biden es cómplice de Maduro. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer, lo que venía haciendo desde el gobierno de Donald Trump, salvando la distancia y la diferencia, y sabemos también cuáles son las cosas qué cosas hizo mal el gobierno de Donald Trump, ¿no? Sin defenderlo a Donald Trump. Pero en eso Donald Trump presionó al gobierno de Maduro, por ejemplo, a los ricos venezolanos del régimen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que negoció Biden? Impunidad de visas y de otros favores a los políticos millonarios que forman parte de esa red de complicidad y de favores económicos que tienen el gobierno de Maduro, Fuerzas Armadas, el gobierno, todas las familias que se vienen enriqueciendo a costa del pueblo venezolano. ¿A cambio de qué negoció eso? Petróleo, a cambio de petróleo, a cambio de menor, tal vez, o menor injerencia, tal vez, de los regímenes de los gobiernos de China, Irán y Rusia, es decir, en realidad, Rusia con Estados Unidos negociaban esa impunidad sobre Venezuela, ¿no? Bien. Hay muchos negocios que están por fuera de nuestros radares que hacen los gobiernos de China, Rusia y Estados Unidos, y a costa del dolor del pueblo venezolano.
Alejandro, si bien bueno, hay algunas posturas, ya salieron algunos presidentes a hablar, ¿no? Sin ir más lejos, Boric fue uno de los primeros en la madrugada, Sí. también la calle Pou, que fueron los principales, y también nuestro presidente, ¿no? Que entendemos no están haciendo lazos fuertes Javier Milei con los otros presidentes, pero ¿cómo deja estos resultados los lazos con Argentina? Entendemos de que la dolarización para Argentina era también un paso siguiente de acuerdo a la campaña, ¿no? Que tenía Javier Milei, pero que la dolarización se ve reflejado en lo que pasa con Venezuela como un paso que no beneficia a los pobres, sino que por el contrario, empobrece más a las sociedades. No, yo creo que ese tema de la dolarización está todavía muy a largo plazo en el caso de nuestro país. Es otra la situación de la Argentina en relación a lo que pasa en Venezuela, que Venezuela, algunos puntos en común tenemos, por ejemplo, nuestro sistema político no hizo los cambios que tenía que hacer, por ejemplo, con YPF, no exploramos nada, nos quedamos sin gas. Ustedes se acuerdan de ese proceso que nos pasó a los argentinos, Sí. que le está pasando ahora a Bolivia, le está pasando a Bolivia. La factura de no hacer los deberes con respecto a los hidrocarburos le está pasando a Bolivia, están sin gasolina. Entonces, ahora eso que pasa con Venezuela tiene que ver con lo que dijo Noam Chomsky en el 2017, ¿no? Los grandes términos de intercambio a favor de América Latina, el boom de los commodities, hidrocarburos, soja, gas, todo lo que nos iba bien desde el 2003 y el 2011, un poquito más, y no hicimos los deberes como sociedades, digamos, no estoy personalizando ni siquiera en cuanto a los gobiernos populistas, entre comillas, que les tocó gobernar en ese periodo, pero no invirtieron en lo que tenían que invertir y no fue suficiente para poder para que nuestros países puedan salir de la trampa de los commodities, ¿no? De la dependencia grande que tiene Latinoamérica de los productos primarios. Boric es un ejemplo de estabilidad en cuanto al sector de izquierda y que no es políticamente correcto con la ideología y está mostrando realmente que es una izquierda que piensa desde una forma parecida a la izquierda europea, de respeto, a la izquierda moderada, de respeto de las instituciones, y que está viendo claramente, porque pasó con Bachelet, ¿se acuerdan cuando fue representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas e hizo un informe lapidario de lo que pasaba en Venezuela con los opositores? Bueno, Boric está en esa tendencia, en esa línea, y es muy saludable que pase eso en América Latina, ¿no? Que un gobernante de ese sector no sea políticamente correcto con su ideología, sino que respete la institucionalidad y lo que está pasando realmente, que es un fraude astronómico lo que pasa con Venezuela. Zaffarov, Entonces, le consulto, sí. había imágenes que creo que nos iban impactando a todos en relación a los veedores internacionales, muchos de ellos argentinos, diputados nacionales que llegaban a Venezuela, otros periodistas que ni siquiera eran políticos, y que los esperaban en el avión, les sacaban el pasaporte, les sacaban el celular, los retenían varias horas, los metían en un avión camino a Perú, a Panamá, y que recién en el otro destino les devolvían el pasaporte y el celular. La pregunta es, eso obviamente es ilegal, ¿o no? Independientemente del veedor de la elección. Si yo, Hugo Krasnobroda, quiero viajar a Venezuela con mi pasaporte, ¿por qué motivo puedo no entrar? ¿Cómo se permitió eso? Ya estarías en la lista negra. Pero por eso digo, ¿no? eso se dio a ojos de todo el mundo y no se vio una respuesta muy fuerte de la comunidad internacional a eso. No se vio, solamente el periodismo lo captó, como vos decís. Exacto. Y incluso le pasó a Alberto Fernández, que son que es de la misma, amigos y socios del madurismo, ¿no? Entonces incluso a él no lo dejaron entrar, porque claro, si los observadores independientes, entre comillas, ¿no? O por lo menos con esa intención de observar que esté todo bien con la institucionalidad de las elecciones, bueno, si no pudieron entrar, estaba claro que el fraude se venía.
Y además, imagínense ustedes 8 millones de venezolanos afuera queriendo votar, o sea, habilitados por la Constitución de Venezuela para poder votar, pero se los impidieron. O sea, apenas llegaron a votar 20.000 personas. Sí, y aún eso así, tampoco tuvo un rechazo internacional muy marcado. Tampoco, ¿no? Entonces, el tema realmente es muy triste, ¿no? Es un día, para mí, yo siento personalmente un día de tristeza para los latinoamericanos, para el mundo en general, pero particularmente porque uno ha tenido oportunidad de hablar, de tener contacto con la colectividad venezolana ya nueva, la colectividad más nueva de Jujuy, y realmente uno ve cómo lo vienen sufriendo el exilio forzado, ¿no? De dejar familias, trabajos, vidas, ¿no? Por un grupo de delincuentes que se han enquistado en el poder, que saben llegar al poder, que usan los sueños de la gente y que después, obviamente, traicionan esos sueños a cambio de corrupción. Bien. Entonces, estamos viendo cómo, y que nos puede servir esto, porque de algo tenemos que tener ejemplos los argentinos que nos está pasando, porque estamos pagando los platos rotos de eso también nosotros. Nosotros ahora, la crisis que tenemos, viene por eso. Tenemos que ser conscientes de que en las próximas elecciones que tengamos, podamos elegir gente honesta, porque elegimos siempre gente que sabe llegar al poder y que se enriquece. Y eso no ayuda a la democracia en el siglo XXI. Nos ha costado mucho llegar a la democracia, hacer esta transición de gobiernos autoritarios a democráticos, pero no estamos haciendo bien los trabajos desde el punto de vista de la institucionalidad, de que empoderamos a gente corrupta que se hace millonaria y que gestiona mal las cuestiones del Estado. Lo vemos día a día en todos los aspectos. Eso tenemos que resolver, porque si no vamos a pagar los platos rotos como lo estamos haciendo, pero no es deseable llegar al caso de Venezuela. Miren lo que les pasa a ellos. No solamente eso. Decíamos, ahora miren un ejemplo, ¿no? Se está mintiendo con el caso de Bolivia. Se está mintiendo con el caso de Bolivia. Venían diciendo que era un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas responden al presidente. Es una lucha interna por el poder del MAS. Es una lucha interna entre Arce y Evo Morales. Después podemos discutir, por otro lado, si le va bien o no, si hace bien las cosas Arce. Arce fue el ministro de Economía en la época del boom de los commodities de Bolivia, pero no hicieron las inversiones que tenían que hacer, y miren lo que está pasando con la gasolina. Por suerte, ellos lograron una estabilidad en la inflación, lo que nosotros nos está costando sangre del pueblo argentino, el pueblo trabajador argentino. Pero bueno, esto es un ejemplo de que tenemos que ser razonables a la hora de elegir gente que realmente pueda ser apta, que sea apta para estar en los consejos deliberantes, en las cámaras de diputados y todo, porque si no, no nos sirve de nada como pueblo. No vamos a aprender y vamos a chocar de nuevo, digamos, en situaciones de pobreza, de marginalidad. No hemos logrado, miren ustedes, les doy un ejemplo de una serie, ¿no? Yellowstone, se quejaban los norteamericanos en esta serie por tener que gestionar un estado de 300.000 kilómetros cuadrados, Montana, al norte de Estados Unidos, limítrofe con Canadá, 8.000 empleados públicos, y se quejaban por esa situación de no generar oportunidades de trabajo para esos 8.000 empleados públicos. ¿Qué nos queda a nosotros en el norte argentino? Exacto. ¿No? Un ejemplo de conciencia, digamos, un baño de conciencia de qué es lo que nos pasa, por qué tenemos tanta pobreza. Tenemos que generar empleo privado, esa es la respuesta, en un mundo de inteligencia artificial. Pero si nosotros sumamos a nuestro sistema político a gente que no da respuesta a esa necesidad, a esa demanda del pueblo trabajador, va a ser difícil que lo hagamos. Entonces, el nudo de la cuestión en Latinoamérica sigue siendo lo mismo. Las crisis reiteradas que venimos viendo en los últimos años, prepandemia y pospandemia, tienen que ver con que no hemos resuelto qué nos pasa con el mundo laboral. Así ¿no? es.
Alejandro, nosotros le agradecemos un montón por su tiempo. Sabemos que día lunes todavía está muy fresco, se va a ir tamizando, como quien dice, y decantando toda esta noticia, sí, pero igual estaremos muy atentos porque sabemos de que hubo idas y vueltas entre Javier Milei y Maduro en su momento. Sí, eso va a seguir, esa novela va a seguir. Sí, anoche volvió a Maduro a calificar a Milei como fascista, traidor a la patria, y Milei volvió a decir de que no va a reconocer el resultado de las elecciones, así que por supuesto va a seguir, sí. Sí, eso va a seguir así, y está bien que digamos, está bien que Milei es coherente con lo que dice, o sea, que no debe reconocer claramente. Lo que pasa es que cómo llevamos, ¿qué hacemos qué hacemos los países, qué hace la comunidad internacional para solucionar el problema de esos millones de venezolanos a quienes se les ha derrumbado la vida por Maduro? No alcanza solamente con que no reconozcamos al gobierno de Maduro o a estas elecciones. Y eso es una responsabilidad que las grandes potencias que están enquistadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no han resuelto. Bueno, ese es un tema de la comunidad internacional en general que tenemos que ver para mediano y largo plazo y poder ver cómo evolucionamos, ¿no? ¿Qué les sirve a nuestras democracias para que los pueblos no sean traicionados? Así es. Muchas gracias, Zafarov. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí dialogábamos con Alejandro Zafarov, analista político internacional, sobre las elecciones de Venezuela. Le iba a preguntar, porque me quedó dando vuelta, desde marzo hay activistas que están acogidos, ¿no?, en la Embajada de Argentina, justamente hablando de la persecución que estaban recibiendo con persecución judicial en su contra, y el Laboratorio de la Paz, que alude que hay más de 70 activistas en otras embajadas, y que dentro de todo estas idas y vueltas eran personas muy allegadas a Machado. De hecho, exactamente, sí. Creo que todos estuvimos durante el día de ayer, me involucraría porque creo que realmente muchas personas estuvieron muy atentas a lo que pasaba acá en Jujuy y seguramente en todo el país también, a escuchar relatos de venezolanos, ¿no? Digamos, la vida de ellos acá, por qué se fueron, de que trabajan acá en Argentina, etcétera. Varios dijeron que estaban imputados por el régimen de Maduro. En algunos casos, un periodista, por ejemplo, un señor le preguntó, ¿pero de qué te acusan? Y no, el régimen me persigue políticamente. A ver, es muy difícil también saber en estos casos si estamos hablando de personas imputadas por persecución política o personas imputadas a lo mejor por delitos comunes, ¿no? Eso me lo preguntaba a mí mismo, no es que uno descrea cuando dicen que son perseguidos políticos, pero cuando le preguntaron específicamente a esta persona de qué te acusan, él debió haber dicho, entonces, mirá, me acusan de haber organizado una... No, prefiero no hablar de eso. Bueno, eso tampoco contribuye demasiado. Lo que sí me parece muy llamativo, no llamativo, pero sí que aumente el escándalo, María Corina Machado, la principal líder de la oposición, que no fue candidata a presidente, acaba de decir que el nuevo presidente es Edmundo González Urrutia. O sea que va a pasar lo mismo con Capriles. ¿Se acuerdan que para algunos Capriles era el presidente de Venezuela, para otros Maduro era el presidente de Venezuela, ahora para algunos Maduro es el presidente de Venezuela y para otros Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela? Lo que creo que a Maduro le da exactamente lo mismo que la gente piense que el presidente es Edmundo González o no. A Maduro le da exactamente lo mismo que continúen las sanciones de Estados Unidos o no. A Maduro le da exactamente lo mismo que la gente le diga dictador y que todo el resto de los países, incluso aliados de izquierda, se le pongan en contra, porque sabe que la única forma de alguna manera quedar libre, porque esto lo decíamos antes de hablar con Zafarov, ¿no? Sí. La posibilidad de que Maduro vaya preso. Con esto se garantiza impunidad, que me parece que es lo único que le importa a Maduro. Ya no hay revolución bolivariana, ya no hay izquierda que defienda América Latina, ya no hay un bloque regional que compense con Estados Unidos, sino que quedó Venezuela sola al lado de Irán
y de Rusia, básicamente. Sí. Esos son sus aliados. Sí, también esto, ¿no? De tener un desafío colosal y enorme, porque hablamos de más de 25 años justamente en el gobierno, y que llegue al Palacio de Miraflores también era un desafío muy grande. Y estaba leyendo ahí de la última hora, que todavía esta transición se está iniciando en Venezuela, que esta vez el fraude no va a ser aceptado ni dentro ni fuera del país, por mucho menos que se esté intentando esta maniobra desesperada. Fueron algunas de los testimonios y de también las declaraciones que se fueron dando con el correr de las horas, porque esto fue, como bien lo decíamos, en la madrugada, después de las 2 de la mañana el anuncio, pero durante toda la noche hubo repercusiones sobre esto, y que no tienen ninguna duda del triunfo de Edmundo González, y que el Consejo Electoral chavista, si bien le dio el triunfo y la victoria a Nicolás Maduro, están rechazando totalmente lo que es estos anuncios. La verdad, una lástima. Safarov decía, hoy me levanté triste. Creo que una lástima todo lo que pasó, y bueno, vamos a ver cómo sigue. Exactamente, vamos a ver cómo sigue. Nosotros nos metemos un ratito en información local, hablando justamente de algunos anuncios que se dieron para estos primeros días del mes de agosto, pero también para los últimos del mes de julio. Es que van a ampliar el horario de atención en los espacios municipales. Noticia que está en el Tribuno de Jujuy, en la web, que la pueden encontrar también en el diario impreso del día de hoy. Se podrá concurrir por la mañana y por la tarde 31, 2 y 5 de agosto, teniendo en cuenta que el primero hay feriado provincial, ¿sí? Asueto provincial en administrativo y escolar, para aquellas personas que nos estén escuchando. Nosotros vamos a estar al aire. La Dirección de Descentralización y Calidad de Gestión del municipio capitalino informa de que va a haber atención el día miércoles 31, viernes 2 y también el lunes 5 en horarios más amplios, como para que lo tengan en cuenta. Centro de Integración Comunitario, los centros de atención municipal, también la participación municipal en San Salvador, que van a abrir las puertas desde las 8 hasta las 13 y desde las 15 hasta las 18, con lo que es la inscripción del subsidio de energía, tarifas sociales, segmentación enérgica que veníamos hablando. Un tema que está mucho en vela ahora y que me parece muy importante tocar, y que ahora lo vamos a analizar con un especialista, es el tema del mercado inmobiliario en Jujuy, ¿no? Sí. El tema de los alquileres, la compra de viviendas. Hay muchísimas quejas de alguna manera de que obviamente el poder adquisitivo de los jujeños hace muy difícil poder acceder a un alquiler en este momento, teniendo en cuenta que los alquileres, si bien bajaron un poco, no bajaron, dejaron de subir tanto producto del índice inflacionario, pero bueno, los salarios todavía no vienen acompañando tanto, y también veníamos de un mercado absolutamente frenado en materia de compra y venta de propiedades, que no solo afectaba al tema del mercado inmobiliario, sino también a la construcción, ¿no? Porque no se están construyendo prácticamente nuevos edificios ni departamentos. Así que bueno, me parece un tema interesante para tocar. Exactamente, más aún cuando en agosto del año pasado había anuncios justamente que tenían que ver con la ley de alquileres. Ya un año podemos pensar en lo que es un panorama mucho más amplio, y tenemos en línea ya a Guillermo Bustamante desde la Cámara Inmobiliaria para que nos dé también una mirada mucho más objetiva sobre el tema. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, Carla y Hugo te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, nosotros acá arrancando esta semana con mucha información y un tema que no queríamos dejar afuera, tema alquileres y también todo lo que es el movimiento inmobiliario en nuestra provincia. Sí. ¿Cómo está la situación? ¿Qué tal? Hugo Krasnoroda lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Le quería preguntar, ¿cómo está la situación de los alquileres en general? En Jujuy, por ejemplo, en promedio, un departamento de 2 habitaciones, no sé, en el barrio Chijera, ¿cuánto estaría costando el alquiler hoy? Y puede estar alrededor de 250.000 pesos, todo depende de las características del departamento, pero bueno, para darte un precio así estándar aproximado sería mejor de eso. ¿Y los aumentos están... ¿Hola? Sí. Sí, hola. Ah, sí, y le pregunto, los aumentos, una vez terminada la ley de alquileres, ¿no es cierto? ¿Los aumentos se están pactando, que usted sepa, se están pactando por la inflación del IPC cada 4 meses, cada 6 meses? ¿Cada cuánto se están pactando los aumentos? Y mira, en general se está pactando cada 6 meses con el ICL, que es el índice que publica el Banco Central. Lo que no quita que haya algunos que lo estén haciendo con el IPC.
lo cual a nosotros nos parece por ahí un poco demasiado. Por ahí el inquilino no puede cumplir con lo que es el ritmo inflacionario, así que por ahí nos parece un poco más razonable hacerlo con el ICL, que es una combinación entre el IPC y el RIPTE, que es el índice de salario. Pero para poner los números, perdón, porque no creo que la gente sepa cuánto es el ICL. ¿El ICL qué porcentaje dio este mes de aumento y cuánto dio el IPC? El IPC, sabemos, dio 3,8, si no me equivoco, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que el ICL es un promedio entre el índice de el IPC y el RIPTE, que recién para saber lo que va a dar el próximo mes tenemos que esperar hasta fin de mes. Y depende si se haya pactado la actualización a 3 meses o a 6. Pero como vos decías, ustedes decían en la introducción, el ritmo de los salarios por ahí no está acompañando lo que es el ritmo de los precios, de la inflación, de modo de que al promediarlo con el IPC siempre es más bajo que el IPC. Bien, Guillermo, le pregunto, también la audiencia del otro lado deja estos interrogantes, ¿no? Respecto a lo que son los plazos de renovación de alquileres, tenemos en cuenta de que hubo modificaciones, hubo también esto de las actualizaciones que se están haciendo de forma anual y que en algunos casos, y pensando lo que fue el año pasado, se hablaba de un perjuicio directamente para los inquilinos, pero también para el propietario. ¿Cómo está la situación actualmente? Y es una situación equilibrada. Por eso es que aumentó la oferta considerablemente de alquileres. Hoy no es tan complicado conseguir el alquiler de una vivienda, un departamento, incluso uno sale a veces por los barrios, por la calle y ve algún cartel de se alquila. O sea que hoy el inquilino tiene más opciones para alquilar y no como antes que había una propiedad en alquiler y había 20 interesados y no había opción. Hoy si no me gusta un departamento, puedo seguir buscando y encuentro otro que esté no solo al alcance de las posibilidades económicas de quien lo busca, sino con las comodidades que por ahí quieren. Bien. También me acuerdo de que otro escenario que se iba presentando en los últimos meses, hablamos de estos alquileres temporarios, ¿no? Que muchas veces, en el caso de los que vivíamos en edificio, veíamos que los departamentos constantemente había renovación de cada 15, cada mes o cada 3, 4 meses, pero que era una constante porque era una modalidad que habían tomado algunos propietarios justamente abrir esta forma de alquilar. Sí, eso digamos que tuvo mucho auge con la ley anterior. Sí, claro. Porque realmente al propietario no le convenía encarar un contrato tan largo con una actualización tan baja que era totalmente inconveniente solo para el propietario. O sea, no había equilibrio entre las partes. O sea, con un ritmo inflacionario que teníamos nosotros el año pasado, y actualizarlo anualmente, te imaginas que estar 12 meses con el mismo alquiler, cuando estábamos con una inflación por arriba del 100%, era totalmente perdidoso. Entonces muchos optaban por el alquiler temporario que le brindaba la libertad de alquilarlo por día, por semana e incluso hasta por mes. Pero bueno, eso hoy se ha ido reduciendo bastante, no solo porque ha habido una sobreoferta de alquiler temporario, sino porque bueno, ahora las condiciones para alquilar de manera permanente han cambiado. Le pregunto, ¿qué porcentaje de los salarios debería destinarse al alquilar de una vivienda? Digo, me parece un dato importante para que la gente pueda saber si una vivienda es cara o barata, de alguna manera sacando un porcentaje de cuánto gasta de su ingreso. ¿Cuánto es? Si hablamos del ingreso, de un ingreso individual, digamos que rondaría aproximadamente... y a ver, déjame que haga cuenta de un salario hoy tipo y más o menos un 35 o 40%. 35 o 40%. O sea que si un departamento, como usted decía, en Chíjera de 2 habitaciones estaría 250.000 pesos, estamos hablando de que estamos hablando 500 y una persona mínimo tiene que ganar cerca de casi 500 lucas, ¿no? ¿Cuánto? Más, 600 lucas. Más o menos. Y sí, es lo que gana un empleo de comercio hoy. Exactamente. O sea que aproximadamente el 40% como máximo, más del 40% ya podría ser caro. Más o menos. Si estamos hablando de una propiedad estándar, ¿no? Pues si vos elegís una propiedad con otras características de mayor nivel, obviamente que te va a insumir un porcentaje más elevado de tu salario.
Pero hoy un trabajador de comercio está alrededor de 800.000 pesos, 750.000 pesos, o sea que un departamento de dormitorio estaría alrededor de 250, que sería un 30% más o menos. Claro. Le pregunto, en materia de compra-venta, ¿hay movimiento, hay operaciones de compra-venta o no? Muy escasas. Nosotros teníamos cifradas expectativas en los créditos hipotecarios que se lanzaron a través de distintos bancos, pero bueno, la verdad que no han tenido evidentemente el eco que nosotros esperábamos, porque bueno, se han hecho muy pocas operaciones a través de los créditos, y por ahí es razonable, porque bueno, la gente por ahí tiene temor a contraer obligaciones con el índice UVA, de manera que bueno, no había una reactivación importante con respecto a eso. Bien, preguntarle otro detalle no menor, que por ahí nos llegaban información días anteriores y fue justamente una de las razones por la cual queríamos comunicarnos con usted. Esto de tener, ¿no?, la persona que nos sirve de apoyo cuando hablamos de parte de alquileres, que sí o sí necesita justamente tener alguien que sea de garantía, ¿no? Y que esta persona tenga ingresos en dólares. Decían por ahí algunos vecinos que nos parecía justamente tener por ahí información transgiversada, no, pero sí pensar en lo que se fue mutando últimamente con el tema del dólar, y en caso de alquileres y de terrenos, ¿cómo se está tomando esto? Vos me estás diciendo alquileres que se cobran en dólares. No solamente que se cobran en dólares, sino la garantía que se toma, ¿no? Justamente a la persona, sí, el garante tenga un ingreso en dólares. ¿Se está pidiendo que el garante tenga un ingreso en dólares? No, eso es imposible. No, claro, en un país que nadie cobra en dólares, digamos, nosotros cobramos todo en pesos, o sea que desconozco que haya alguien que lo pida, pero si lo pide es difícil que lo alquile, porque va a ser casi de cumplimiento imposible. Ahora, sin embargo, las inmobiliarias todavía continúan publicando, muchas de ellas, otras no, alquileres en dólares. ¿Por qué lo hacen si bajó la inflación? Sí, la verdad que hay muchos que publicamos en pesos y muchos que publican en dólares, pero era antes por una cuestión de desactualización de los precios, entonces uno tenía que estar retasando todo el tiempo las propiedades, porque bueno, obviamente con la inflación que teníamos se iban desvalorizando, se iban desactualizando. Pero bueno, ahora no tendría mucho sentido con el ritmo inflacionario que tenemos, pero bueno, son como, viste, esas costumbres que se adquieren y que quedan ya de manera definitiva, y bueno, es un poco lo que está pasando. Bien. Otro tema no menor y que me parece importante también tener en cuenta, de que la audiencia fueron presentando algunas inquietudes semanas anteriores, esto de tener en cuenta y la fehaciente certeza de que estás alquilando a una persona que esté en condiciones y no a un tercero, ¿no? Que se generó esta controversia por un caso en particular que había sido en Palpalá, si no me equivoco, cuando un inquilino subarrendó a otra persona. No conozco el caso en particular, pero en los contratos por lo general se pone como cláusula prohibición de subarrendar. Sí. No lo conozco al caso, pero bueno, si hay esa prohibición y el inquilino subarrendó la propiedad, obviamente que hay un incumplimiento de una cláusula contractual y es pasible de rescisión del contrato. O sea, el propietario puede rescindir el contrato por ese incumplimiento. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Bustamante. No nada muy claro. Sí. Bueno, el agradecido soy yo y a disposición para lo que necesiten. Abrazo grande. Igualmente. Bueno, ahí dialogábamos con Guillermo Bustamante, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, hablando sobre distintos temas. Me quedó dando vuelta esto, ¿no? Del 35-40% del porcentaje, hablando justamente de los ingresos de una persona que da destinado a un alquiler estándar. Es que me parecía importante la pregunta más que nada porque en un país como la Argentina, en donde ninguno de nosotros sabemos si un producto es barato o caro, si vamos al supermercado y nos cobran una leche La Serenísima, perdón por el chivo, digamos, 1.432 pesos, uno se queda pensando, ¿es barato? ¿Es caro? ¿Vas a comprar carne? ¿Un kilo 8 lucas? ¿Es barato? ¿Es caro? No sabemos nada, cuánto un caramelo es barato o es caro. Entonces, claro, a usted dicen, bueno, un alquiler en Chijra de 2 habitaciones vale en promedio 200
250.000 pesos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿eso es barato o es caro? Como para poder tomar la decisión de alquilar. Bueno, si representa más del 40% de tu salario, Sí. no lo tomes. No lo tomes porque es caro. Ahora, también quiero agregar, ¿no? El promedio a nivel nacional de los ingresos para alquilar una vivienda es del 30%. Por lo que dijo Bustamante, acá en Jujuy sería un poquitito superior, ¿no? Del 35 y 40. Con lo cual, bueno, me parece importante como para tener un parámetro, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo cuando las personas que ganan 1 millón, bueno, y van a gastar el 30% de su salario en la vivienda, y bueno, la vivienda debería costar 300.000 pesos para que pueda llegar a pagarla, ¿no? Exactamente. Bueno, un tema no menor es cómo fue cambiando, ¿no? Desde la reforma de la ley de alquileres que impactaba al sector inmobiliario el año pasado, hablamos de agosto del 2023, ahora como también fue calmando un poquito las aguas en cuanto a la incertidumbre que tenían, no solamente aquellas personas que alquilaban, sino también los propietarios que ponían, ¿no? Las propiedades en manos de los sectores inmobiliarios para poder de alguna u otra manera hacer que esto genere ingresos. Bueno, yo creo que fue una de las... Se sabe, yo soy una persona bastante crítica del gobierno nacional, creo que fue una de las medidas que tomó Milei, de hecho fue la primera medida que tomó apenas asumió, en la que creo que estuvo muy acertado porque benefició a las dos partes, benefició al inquilino y benefició al dueño. ¿Por qué decimos también que benefició al inquilino, no? Porque un inquilino te puede decir, yo con la ley anterior pagaba, actualizaba una vez por año. Sí, es verdad, pero cuando llegaba la actualización, llegaba un masazo total, y cuando vos tenías que renovar el contrato, estamos hablando de subas de 400 o 500%, sí. Y una oferta de departamentos muy chica. Exacto. A menor oferta, mayor precio. Sí. Entonces lo que podemos decir es que hubo una especie de normalización del mercado inmobiliario, como bien dijo Bustamante. Voy a ver un departamento, me parece caro, no me gustó, voy y me fijo otro. Antes en la ley de alquileres teníamos tan poca oferta que ibas a ver ese departamento, no te gusta, te vas a la calle, digamos. Exactamente, bueno, eso era un panorama que nos marcaba Carlos Vaca Petrelli, que le mandamos un saludo grande. Él nos planteaba esto, ¿no? De que no solamente era que no encontrabas opciones, sino que directamente la única opción que veía el propietario era levantar el alquiler de la casa, del departamento, de la propiedad, y directamente ir a la inmobiliaria y decir, chicos, esto no va más. Sí, o ponerlo en alquiler temporario, sí. Que ahora ya no es tanto negocio, porque obviamente están mucho más baratos los alquileres normales, sí. Y aparte porque lleva todo un laburo poner el departamento en condiciones entre inquilino e inquilino, en fin, tiene un desgaste y que a lo mejor los propietarios no tienen ganas de tener tampoco. Exactamente, ¿no? Bueno, y además aquellas personas que viven en departamento, que constantemente ves que salen y entran las mudanzas, porque no sabes cuánto tiempo vas a tener el vecino, lo terminás de cruzar y de verle la cara, y a las 2 semanas tenés otra persona, también generaba incertidumbre en las personas, especialmente las personas mayores que viven en los edificios y que pueden o no ser propietarios, pero la tranquilidad de saber quién es la persona que está viviendo al lado tuyo. Sí, otro dato que me parece interesante que dijo Bustamante, que él hablaba de que en promedio, ¿no? Los contratos ahora, una vez derogada la ley de alquileres, se estaban actualizando cada 6 meses. En muchos casos se están actualizando cada 4 meses, hay que decirlo. Por lo menos yo lo que veo en la mayoría de las inmobiliarias es que ponen actualización cuatrimestral. Sí. Que bueno, con una inflación promedio del 4% como la venimos teniendo ahora, obviamente son subas que llegarán al 16, 17% cada 4 meses, que obviamente es plata, pero no tienen comparación, por ejemplo, con el cuatrimestre anterior, donde vos habías tenido adentro la inflación de enero, que era 25,5, perdón, la de diciembre 25,5, la de enero 20,6, la de febrero 13,8, 13,2, la de marzo 11. Entonces, bueno, son otros números, ¿no? Exactamente, son otros números. Nosotros, Huguito, al tema no lo queríamos dejar fuera de la agenda y seguramente mañana vamos a tener mucha más información. Hoy diputados reanudan con la actividad en legislatura. Se va a llamar a sesiones ordinarias por el proyecto enviado al Ejecutivo Provincial para que tome Parlamento. Finalizado el receso invernal, también retoman todo lo que es la parte de tribunales y judiciales, teniendo en cuenta el receso de las ferias. Y con toda la actividad
actividad que se va a retomar en la Cámara de Diputados. Mañana seguramente vamos a ver qué es lo que podemos ir adelantando, porque hay reuniones de comisiones y posible llamado a la 8ª sesión ordinaria que va a tomar Parlamento, la ley de adhesión del régimen. Sí, va al RIGI, al polémico RIGI del que tanto hablamos. Bueno, mañana vamos a abordar el tema con más profundidad. Exactamente. Nosotros nos vamos despidiendo porque es las 9 de la mañana, 59 minutos, y nos viene pisando los talones el matutino. Le dejamos un saludo enorme a Flor García Cid y también a Juan Ignacio Bepres, que están en la conducción, como a Florencia Pereira y a Manu Ríos, que nos traen toda la información con los móviles de exteriores. Vos que estás del otro lado, date una vuelta por el Tribuno de Jujuy con toda la información en general, no solamente el impreso, sino también en la web. En los controles técnicos en el día de hoy, haciendo magia y corriendo de un lado para el otro, el señor Oscar Ventura Domínguez, que le agradecemos por toda la predisposición. Y nosotros nos estaremos escuchando mañana tempranito. Huguito, que tengas una linda tarde. Igualmente para vos y para toda la audiencia. Nos vemos. Nos escuchamos mañana. Chau, chau. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Radio Rivadavia en Jujuy, FM Sol 100.1. Inicio de espacio publicitario.